posgraduantes. Vamos a dar vamos a dar continuación a la clase de hoy. Vamos a esperar unos 2 minutitos más para que se vayan activando todos los posgraduantes. Como estábamos viendo, en la tercera parte vamos a analizar lo que son los actores que intervienen en el sistema tributario boliviano. Vamos a hacer pequeños aportes acerca de lo que es la política tributaria, la legislación tributaria y la administración tributaria. Si no me equivoco, ya están conectados todos. ¿Me confirma, por favor, el licenciado Seas? Okay. Ya, como les estaba mencionando, quisiera que me hagan algún aporte acerca de lo que es la política tributaria, la legislación tributaria y la administración tributaria. Le cedo el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está el licenciado Fernando? A ver, un poquito sobre algunos conceptos que serían medio básicos de mi parte como conocimiento. Sería sobre la política tributaria, sería haciendo una relación más o menos al Estado, ¿no? Al Estado boliviano, es decir, cómo en este caso el Ministerio de Economías y Finanzas hace la utilización de, por ejemplo, de los impuestos, los tributos. Y seguidamente sería la administración tributaria, en ese orden, que sería en este caso Servicio de Impuestos Nacionales, quien se encarga de hacer una administración de estos tributos, de estos impuestos. Y, y en tercero sería lo que es la legislación tributaria, que más que todo viene a ser la aplicación de normas, regulaciones, leyes, resoluciones. Bueno, eso sería mi opinión. Ok, gracias, licenciado, por su aporte. ¿Alguien más que desee aportar con algo acerca de estos 3 puntos? Buenas tardes, dicen, un poquito, como estamos repasando los conceptos básicos, ¿no? En este tema de los actores que intervienen en el sistema tributario, hay un ordencito. En cuanto a la política tributaria, en realidad pues es parte de las atribuciones fiscales del Estado, ¿no? O sea, de la misma política fiscal que tiene el Estado. En realidad la política tributaria sería una partecita de la política fiscal y como todo, ¿no? Como toda acción requiere de una serie de medios, ¿no? Instrumentos para, para poder justamente realizar las recaudaciones de los ingresos públicos, ¿no? Y uno
de los medios principales o instrumentos principales de la política tributaria sería pues utilizar los impuestos, ¿no? En lo que se respecta a la legislación tributaria, bueno, está claro, ¿no? Son las normas, toda la normativa jurídica que tiene para poder ejercer este poder tributario o este imperio en el tema de recaudación de impuestos, ¿no? En el tema de administración, básicamente, pues, una, una buena recaudación, una buena fiscalización de los impuestos, una eficiente forma de poder recaudar y convencer a los contribuyentes de que realicen sus impuestos, ¿no? En eso estaría basado más la administración tributaria. Gracias. Gracias por su aporte, licenciado John. ¿Alguien más quisiera aportar? Ok, muchas gracias por sus aportes. Y vamos a seguir viendo, como mencionaba el licenciado John, en esta parte, lo que son los conceptos básicos, ¿no? De lo que es la política tributaria, la legislación tributaria y la administración tributaria. Como actores que intervienen. Por ejemplo, aquí tenemos en la política tributaria, nos dice que el Poder Ejecutivo, a través del Viceministerio de Política Tributaria, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, es la instancia encargada de definir la estrategia y los lineamientos para la obtención de recursos para el Estado a través de los tributos, ¿no? Entonces vemos ahí que el Poder Ejecutivo es el que, a través de su viceministerio, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, es la encargada, ¿no? de definir todos los lineamientos para que el Estado pueda contar con recursos a través de los tributos. En la legislación tributaria nos menciona que el Poder Legislativo instrumenta la política tributaria a través de leyes y estas son promulgadas por el Poder Ejecutivo y reglamentadas mediante decretos supremos, ¿no? Entonces, vemos los distintos decretos supremos que han salido y que están saliendo de acuerdo a la pandemia. Hay nuevas normativas tributarias, las RND, que han ido sacando en estos últimos meses el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Para poder tener el contribuyente alivios tributarios, ¿no? Que más adelante, tal vez en otros módulos, vamos a poder ver y analizar estos alivios tributarios. Y la administración tributaria. La administración tributaria, como habían mencionado los licenciados que dieron su aporte, está conformada, ¿no? Que por la principal, que es Servicio de Impuestos Nacionales, la que hace mayor recaudación, la Aduana Nacional de Bolivia y los gobiernos que son municipales y las gobernaciones. Estos son encargados de la aplicación operativa de la legislación tributaria, facilitando al contribuyente el pago de sus tributos y velando por una correcta aplicación de las normas. ¿No? Vemos que cada institución, así como impuestos nacionales, recauda los impuestos a través del IT, del IVA, del IUE, ¿no? Y igual la institución de la aduana tiene recaudaciones mediante lo que son las importaciones o las exportaciones de los productos en el país, o de acuerdo a la demanda del mercado que hay para hacer también sus exportaciones e importaciones. En los gobiernos municipales,
que habíamos visto en el tema de tasas, de patentes y de igual manera la gobernación, ¿no? Entonces ellos son los encargados de que se apliquen estas normas, estas leyes, ¿no? Que son dictadas por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo. Entonces ellos son los encargados para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Y los contribuyentes realicen su pago de tributos. Vamos a ver lo que es el tema de puntualmente lo que son las administraciones tributarias. Como primer punto vamos a analizar lo que es servicio de impuestos nacionales. Después vamos a continuar con las aduanas nacionales, los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales. Esas son las principales administradoras tributarias. Como todos conocemos, el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Es una entidad del derecho público que fue creada mediante ley número 2166 el 14 de diciembre del año 2000 y se encuentra bajo la actuación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y su función principal es la administración del sistema de impuestos de dominio nacional, ¿no? Entonces, esta es la mayor recaudadora de impuestos, ¿no? Y tiene un dominio nacional. La Aduana Nacional de Bolivia. Esta institución está encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercaderías por las fronteras y aeropuertos del país, intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los efectos de la recaudación de los tributos que gravan las mismas, ¿no? Como habíamos mencionado, también la aduana recauda tributos por las importaciones o las exportaciones que realizan los contribuyentes, ¿no? Previo registro en las instituciones. Entonces, y obviamente son distintos impuestos que cobran, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos cuando uno hace el tema de envío de encomiendas al exterior, ahí nos aplican ciertos impuestos, ¿no? También las DUI, que para ingresar mercadería al país, tenemos ahí también que pagar, ¿no? Los aranceles correspondientes a la importación. Entonces, de esta manera que el país, con ayuda de la aduana nacional, recauda tributos. Y los gobiernos municipales, que también es un factor importante, y los cuales son entidades autónomas con potestad normativa y fiscalizadora, ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencias territoriales. Dentro de sus fuentes de financiamiento recaudan impuestos municipales, patentes municipales, tasas y contribuciones especiales. Como habíamos visto, ¿no? Aquí los ejemplos pueden ser la licencia de funcionamiento, toda actividad económica realizada en el departamento o en el país debe contar, ¿no? Con su licencia de funcionamiento. Y estos impuestos se pagan anualmente. Entonces es ahí que se va, como un ejemplo, se va aplicando lo que son los impuestos municipales, las patentes, ¿no? También están los impuestos a los terrenos, a las viviendas. Entonces tenemos distintos impuestos que se aplican para poder recaudar tributos para un bien común. La gobernación nos dice que es una entidad pública autónoma que promueve el desarrollo económico social y la transformación productiva e industrialización en armonía con la madre naturaleza, con justicia, equidad e inclusión social. Entonces también la gobernación forma parte de lo que es la administración tributaria, ¿no? Aquí vamos a ver lo que son los regímenes de tributación y las clasificaciones de los contribuyentes. Las RND, en esta RND en especial, la 10.18.3,
está la clasificación de los contribuyentes. Tenemos en el régimen general y los regímenes especiales. No, en el régimen general tenemos los principales contribuyentes, los grandes contribuyentes A y B, los restos de contribuyentes A, B y C. Y en los regímenes especiales tenemos el régimen tributario simplificado, el sistema tributario integrado y el régimen agropecuario, también conocido por el RAU. Vemos también impuestos nacionales, de acuerdo a sus estadísticas que hace a sus contribuyentes. Cada cierto tiempo hace una clasificación de sus contribuyentes, ¿no? Si un contribuyente se ha inscrito, por decir, en un régimen general y analizando impuestos nacionales, sus ventas, sus compras, su movimiento económico, ellos van clasificando a sus contribuyentes. Entonces, en algunas ocasiones van sacando las RND y estas van clasificando del contribuyente. Puede ser un contribuyente GRACO, puede ser un contribuyente resto. Entonces ellos van clasificándolos de acuerdo al orden de movimientos que ellos tienen, ¿no? Entonces, Impuestos Nacionales está facultado para analizar el tipo de contribución que realizan los contribuyentes y son clasificados de esta manera. Lógicamente que el contribuyente al empezar su actividad puede estar inscrito, digamos, ¿no? Tanto en el régimen general o tal vez en un régimen especial de acuerdo a su actividad. Y como les mencionaba anteriormente, Impuestos Nacionales toma la atribución y obviamente que está con todo facultado, ¿no? Para hacer esto, para recategorizar a los contribuyentes. Entonces, usualmente sucede con los contribuyentes y esto siempre hay que estar revisando sus páginas de sus oficinas virtuales, ya que a veces salen las recategorizaciones y uno no está tal vez actualizado. Y ahora en las oficinas virtuales ya le dan, ¿no?, sus características como contribuyente. Entonces, si uno no, por algún error, algún olvido, no se percata de su recategorización, en la oficina virtual, en sus datos generales como contribuyente, sale, ¿no?, en qué tipo de régimen está inscrito. Vamos a analizar el régimen general. En este régimen, los contribuyentes se clasifican en función a un ranking, como les había mencionado, que se consideran parámetros económicos y de importancia fiscal. Ellos tributan en función a la capacidad contributiva demostrada en documentación. En el régimen general están clasificados los PRICOS de 1 al 100. Ellos aportan el 65%. En los GRACOS de 101 al 2100 aportan el 15%. Y están los restos de contribuyentes que son llamados restos. Ellos aportan el 20%. Siguiendo con la clasificación, siguiendo en el análisis de los contribuyentes del régimen general, como les había mencionado, actualmente en la modernización que ha tenido Impuestos Nacionales, sus oficinas virtuales, el contribuyente tiene notificaciones vía buzón tributario, ¿no? Y es ahí donde les mencionaba que nos informan nuestra asignación de categoría como contribuyente. Entonces aquí vemos un ejemplo donde dice: señor contribuyente, conforme a la resolución normativa directorio 10.18.3 del 20 de febrero de 2018, usted ha sido categorizado como resto B. Entonces, esta categorización fue dada en el año 2018 y fue notificada al contribuyente, ¿no?, mediante su buzón tributario. Y como podemos ver, tal vez tenemos alguna duda, me imagino que todos, ¿no?, conocen la oficina virtual, pero si tenemos alguna duda, la oficina virtual se puede acceder con su número de NIT, su usuario y contraseña, y tenemos ahí distintas opciones, ¿no? Dentro de ellas está
el buzón tributario, donde podemos recibir las notificaciones, ya sea de asignación de categoría. También podemos recibir notificaciones de fiscalizaciones, notificaciones de aprobación a algún plan de pagos que hemos solicitado. Entonces es una herramienta bastante importante, ¿no?, que nos ha brindado Servicio de Impuestos Nacionales. Tenemos que tener en cuenta también que el tema del buzón tributario es bastante importante, porque si nos llegara una notificación, tenemos que realizar los descargos correspondientes, ya que es como una notificación en físico, ¿no? Años antes nos enviaban las notificaciones, iban a la empresa y notificaban al contribuyente. Ahora están enviando las notificaciones a través del buzón tributario. Es por ello que tenemos que hacer revisiones permanentes, mensuales, para que no caigamos en contravenciones, ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos si es que tenemos clientes en la revisión de su buzón tributario. El buzón tributario les llega, continuando con eso, le llega ya sea en el régimen general o ya sea los grandes contribuyentes. Todos los contribuyentes están con esa aplicación vigente. Entonces ya esté categorizado en cualquier categoría que esté, entonces ellos cuentan con este buzón tributario, ¿no? Entonces no nos olvidemos siempre de revisar nuestro buzón, que es muy importante. Como les había mencionado, los contribuyentes en el régimen general, en función a un ranking, se consideran que considera parámetros económicos y de importancia fiscal, tributan en función a la capacidad contributiva demostrada en documentación. Estos se clasifican en PRICO, GRACO y resto. Y cada uno hace su aporte, ¿no?, en esos porcentajes. También tenemos los regímenes especiales. En este régimen se acoge a todos los contribuyentes que por su condición socioeconómica están en la imposibilidad de registrar sus transacciones contablemente, elaborar estados financieros y emitir notas fiscales por las ventas que realizan. Algo que me olvidé acotar en el régimen general, ¿no? Aquí nos estaba mencionando, por ejemplo, en este régimen especial dice elaboran estados financieros, transacciones contables. Entonces, como sabemos, en el régimen general, ¿no?, todos estos contribuyentes sí están obligados a llevar libros contables, transacciones, estado financiero, ¿no? Entonces, también esto está normado de acuerdo al Código de Comercio, ¿no? Entonces, aquí, entonces continuamos con el régimen especial, ¿no? Entonces, ellos nos mencionan, ¿no?, que como están en la imposibilidad de registrar sus transacciones contablemente, elaborar estados financieros y emitir notas fiscales por las ventas que realizan, nos dice que este régimen de tributación está compuesto por el régimen tributario simplificado. Este régimen está orientado a comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos que tengan un capital entre 12.000 y 37.000 bolivianos, ¿no? Entonces, aquellas personas que cuenten con ese capital y quieran aperturar su NIF, ellos se inscriben en este régimen, ¿no? Entonces, pero también vemos que hay personas que se inscriben en este régimen siendo que no les corresponde, ¿no? Pero luego, posteriormente, Impuestos Nacionales hace un análisis y recategoriza, como les había dicho, ¿no?, a sus contribuyentes. También Licenciada, tenemos Sí, dígame, disculpe, pero puedo cortar, tengo una duda. dígame. Por favor, referente a los otros regímenes, PRICOS, GRACOS y resto, la administración tributaria, ¿qué criterio tiene para la clasificación
¿hay algún importe que por decir tenemos, le doy un dato básico, digamos, ¿no? Si tenemos 1.200.000 bolivianos, ya tenemos que hacer 201, ya tenemos que hacer auditoría, ¿sí? Entonces, es algo que se me viene en mente así rápido, digamos, ¿no? Pero para la clasificación de pasar de resto a Graco y de Graco a Prico, ¿hay algún importe en cuanto a ingresos para que no desconozco, digamos, cuál es la política que toma el Servicio de Impuestos Nacionales para la clasificación de estos, a estos contribuyentes, digamos? No sé si me podría aclarar un poquito, por favor, va a disculpar. No, tranquila. Bueno, años antes, Impuestos Nacionales tenía clasificado, ¿no? O bueno, se podía uno aperturar su NIT, por ejemplo, aquellas empresas jurídicas o las empresas SA en específico, sí o sí tenían que aperturar su NIT en Graco, ¿no? Entonces es por eso que estos contribuyentes quedaron inscritos en Graco, ¿no? Por ser jurídicas, en especial las SA, porque necesitan un tipo de fiscalización diferente, ¿no? Porque las SA tienen otro tipo de movimiento, tanto tributario como legal. Entonces, por esta razón que como ellos vieron que son grandes contribuyentes, porque son jurídicas, eran inscritos solamente en Graco. Posteriormente a eso, transcurriendo los años, fueron analizando también el movimiento de estos contribuyentes, el movimiento económico, y fueron categorizando, ¿no? Entonces es ahí que ya empezaron a descentralizar de Graco a Restos, ¿no? Entonces, obviamente que Restos también estaba con sus contribuyentes que eran empresas unipersonales y aquellas empresas jurídicas que no eran SA, pero eran pequeñas, ¿no? De acuerdo a su capital. Y ahora actualmente no hacen una discriminación, digamos, ¿no? Si es una empresa que está auditada, tiene que ser sí o sí Graco, también puede ser un contribuyente resto, ¿no? Entonces, pero todas las SA ahora sí estaban siempre inscritas en Graco. Esa es una pequeña, o sea, solamente son las SA las que son regidas por Graco, ¿no? Y la verdad es que yo conozco, la mayoría de las empresas SA están en Graco. Y en las nuevas categorizaciones que han sacado en la gestión 2018, ha sido por su movimiento de facturación, pues, ¿no? Que ellos han clasificado, ¿no? Por su movimiento económico. No sé si le he resolvido la duda. Gracias, Lice. No, está bien, me despejó la duda. Muchas gracias, Lice. Ok, vamos a continuar. Entonces les estaba mencionando acerca del sistema tributario integrado. Este sistema está orientado a personas naturales, propietarias de taxis, micros, minibuses, camiones o transporte urbano interprovincial que poseen hasta 2 vehículos. También estas personas en este régimen cuentan con su oficina virtual, ¿no? Entonces, actualmente, donde ellos hacen sus declaraciones de impuestos mediante su oficina virtual y tienen que cumplir con estos requisitos, ¿no? Ya sean taxis, micros, minibuses, camiones o transporte urbano. Y en el RAU, o régimen agropecuario unificado, este régimen está orientado a personas propietarias de tierras con extensiones no superiores a límites establecidos, que realizan actividades agrícolas, pecuarias, actividades de avicultura, apicultura, floricultura, cunicultura y piscicultura. Entonces, vemos en estos 3 regímenes especiales que están inscritos los contribuyentes de acuerdo a su actividad. Vamos a continuar con el tema 3, que son las ramas, fuentes y principios del derecho tributario. Vamos a ver 3 partes en este tema, ¿no? Como primera parte, vamos a analizar las ramas del derecho tributario constitucional, formal o administrativo, la rama penal, la rama procesal y la rama internacional. Las ramas del derecho tributario. Las ramas del derecho tributario se dividen en 5, ¿no?
tenemos la rama constitucional, institucional, procesal, penal y formal o administrativo, ¿no? Vamos a ir desarrollando estas ramas, donde nos menciona, ¿no?, que el derecho tributario constitucional nos dice que es el tronco o fundamento principal del derecho tributario, pues toda la normativa jurídica tributaria debe estar regida de acuerdo a las disposiciones del derecho constitucional. Por ello que todo tributo solo puede ser impuesto por ley. En las ramas del derecho tributario, formal o administrativo, tenemos por concepto que el contenido de esta rama son aquellas disposiciones administrativas o procedimentales emitidas por la Administración Tributaria con la finalidad de gestionar, administrar y percibir tributos. Enseña los procedimientos para la determinación y cálculo de la obligación y, en su caso, una deuda tributaria. Vamos a ver las RND que fueron emitidas por impuestos nacionales. En total, en la gestión 2016 se emitieron 39 RND. Vemos que en el mes de enero se emitieron 3 RND y terminada la gestión, vemos que en febrero se han emitido 2, después así sucesivamente 5, 2. Estas RND se van emitiendo de acuerdo a la problemática del contribuyente, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué se saca una RND? Actualmente, un ejemplo, en esta pandemia hemos visto que se ha dejado de trabajar y entonces hemos visto la necesidad de que no podíamos declarar nuestros impuestos en los vencimientos. Entonces, impuestos nacionales, de acuerdo a las necesidades y a las necesidades del contribuyente y también de ellos, ¿no?, para que no incurran en multa los contribuyentes, sacan sus RND, tanto para lo que son prórrogas para los plazos de impuestos, así también para normar, ¿no?, sus declaraciones. Entonces, norman ellos, las RND son para normar los vencimientos de impuestos, si se amplían las declaraciones de impuestos. En este caso hemos visto varias RND en estos últimos meses que ha sacado impuestos nacionales para normar los vencimientos de los meses febrero, marzo, abril y mayo y junio. Entonces han sacado para dar una ampliación, ¿no?, que actualmente también estaba con ampliación de sus vencimientos del mes de julio. Las declaraciones impositivas estaban con su ampliación porque, como hemos estado en una cuarentena dinámica, no todos han tenido la facultad de ir a trabajar por los horarios y por las restricciones mismas, ¿no? Entonces, Impuestos Nacionales saca esas sus RNDs para facilitar al contribuyente sus declaraciones y normar también, ¿no?, las mismas. Aquí vemos en la gestión 2017 las RND emitidas, que fueron en total 30, de enero a diciembre, que fueron 30 en total. Entonces ahí vemos de acuerdo al requerimiento y a la necesidad que van sacando, ¿no? Vemos ahí en el mes de enero hay 3 RND, mayo 5 y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, en julio no sacaron ninguna resolución porque seguramente no hubo, digamos, ¿no?, alguna necesidad de sacarla. Entonces, ellos ven, ¿no?, la necesidad del contribuyente y de ellos mismos también para sacar estas RND. En la gestión 2018 vemos que han sido emitidas 38 RND. Entonces ha sido una gestión donde ha tenido bastante emisión de resoluciones. Y en la gestión 2020 también vamos a ver, ¿no?, que en otro cuadrito, que sí hay bastantes resoluciones, ¿no?, porque tiene que estar normado esto
para que el contribuyente tenga de respaldo por qué ha hecho sus declaraciones fuera de las fechas establecidas normalmente, ¿no? Entonces, como estamos normados por estas resoluciones, entonces también para que nosotros podamos presentar fuera de fecha nuestros impuestos, tenemos que tener un respaldo, y es este el respaldo que los contribuyentes necesitan y tienen que tener, ¿no? Para que puedan respaldar sus declaraciones fuera de fecha y no sean pasibles a multas o sanciones. En la rama del derecho tributario, aquí vemos un ejemplo de las RND que saca Impuestos Nacionales en su página principal. En la gestión 2018, por ejemplo, han sacado la habilitación del formulario 652, que es la declaración y pago de impuestos a los consumos específicos para cigarros. Entonces ahí ellos están normando esto, ¿no? El impuesto a los consumos específicos. Entonces seguramente aquí han normado, han hecho alguna modificación y obviamente están haciendo también un nuevo cambio al formulario, ¿no? En su versión 3. Ya es la tercera versión de este formulario, entonces han sacado alguna modificación. También tenemos que se ha dado, como les estaba mencionando, prórrogas. ¿Para qué? En este caso sería para la presentación del Código Institucional y el Código de Dirección Administrativa. Usualmente Impuestos Nacionales saca prórrogas, ¿no? Por los vencimientos. También tenemos aquí una RND de modificaciones, ¿no? Entonces están modificando otra RND, por eso que ellos sacan y actualizan, ¿no? Con sus resoluciones. También tenemos la RND 1018-6, que nos habla de la actualización del anexo del listado de países o regiones de baja y nula tributación. Entonces ellos ven, ¿no? Impuestos Nacionales ve la necesidad y las falencias que tiene, digamos, ¿no? En sus anteriores RND y las modifican. Y las van publicando en su página para conocimiento del contribuyente. Ahora vamos a ver lo que es el derecho tributario penal. Esta rama comprende el conjunto de normas sancionatorias de las infracciones a las obligaciones materiales y formales por parte del contribuyente. Entonces, es así que, de acuerdo a estas normas, se sanciona, ¿no? Al contribuyente por no cumplir con sus obligaciones materiales y formales. Entonces, ahí vemos que esta rama es bastante importante, ¿no? Porque de acuerdo a esto somos pasibles a sanciones los contribuyentes. El derecho tributario procesal. Esta rama tiene por objeto la regulación de las instituciones jurídicas que con la jurisdicción y competencia de la ley les otorga, conocen y se pronuncian en las demandas de impugnación de los actos de la administración tributaria. Entonces aquí vemos que estamos regulados, ¿no? Por el derecho tributario procesal. Está regulado, regula las instituciones, dice, ¿no? Jurídicas, para que, de acuerdo a su competencia que la ley les otorga, ¿no? Se pronuncien por las demandas de impugnación ante los actos de la administración tributaria. Entonces aquí nosotros podemos también nosotros contratar servicios de abogados, ¿no? Para ver el tema de cuando haya demandas ante los actos de la administración tributaria, que hay muchos casos, ¿no? Que se han dado donde el contribuyente ha demandado a la administración tributaria, ¿no? Y también han impugnado algunas notificaciones. Vemos aquí en el derecho tributario procesal, la AIT tiene como objeto de conocer y resolver los recursos de alzada y jerárquicos que se interpongan por controversias entre el contribuyente y la administración tributaria. Esto se da por demandas que hace el contribuyente, ¿no? A la administración tributaria en el caso de que ve que es injusta e incorrecta, ¿no? Los procesos penales que está teniendo contra el contribuyente a la administración, contra los actos definitivos del Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional y los gobiernos autónomos municipales.
Entonces vemos cómo juega un papel importante, ¿no? La autoridad de impugnación tributaria es el mediador, ¿no? Para que cuando hay una demanda entre un contribuyente y la administración tributaria. Como habíamos mencionado, la administración tributaria es impuestos nacionales, la aduana y los gobiernos autónomos municipales. El derecho tributario internacional es una rama que cada día va adquiriendo mayor importancia por los procesos de integración económica en varias regiones del mundo y por los problemas de armonización fiscal que dichos procesos conllevan, aspectos sobre los cuales se busca la solución práctica por medio de esta rama del derecho tributario. El derecho tributario, aquí tenemos una resolución que está normando la 10.1730, que fue emitida el 29 de diciembre del 2017, que es la aplicación de convenios para evitar doble imposición, ¿no? Entonces ahí nos menciona todos los aspectos generales, el alcance de esta ley y las definiciones, ¿no? Entonces vemos que está normado también con una resolución normativa de directorio, ¿no? El derecho tributario internacional. Vamos a seguir viendo lo que es el derecho tributario en una segunda parte de las fuentes del derecho tributario. Se dividen en tres. En la fuente del derecho tributario, fuentes positivas y fuentes racionales. Vamos a seguir analizando las fuentes del derecho tributario. Nos dice en su concepto que son aquellos medios que a través de los cuales se pueden insertar normas jurídicas en el sistema, produciendo diferentes efectos en el mismo. A través de dichas fuentes se puede normar situaciones antes no reguladas, también se pueden derogar normas tributarias existentes sin reemplazarlas y sustituir normas tributarias existentes. Como hemos visto, las resoluciones normativas de directorio, algunas son derogadas, otras son modificadas, ¿no? Entonces, van cambiando, ¿no? A través de esta fuente, estas normativas pueden ser cambiadas, modificadas o derogadas, ¿no? Entonces, tiene bastante fuerza para aplicar, ¿no? Estas normas son bastante importantes. Y el derecho, como habíamos mencionado antes, el derecho tributario se divide en fuentes positivas y en fuentes racionales. Las fuentes del derecho tributario son bastante importantes, ¿no? En las fuentes positivas, por ejemplo, nos menciona que no son sino aquellas que incorporadas a un texto legal y tienen bastante fuerza obligatoria, tales como la Constitución Política del Estado, la ley, los reglamentos y los decretos supremos. Y las fuentes racionales son aquellas sin ser normas jurídicas en el sentido formal o estricto, contribuyen en su formación y ellas serían las jurisprudencias que anteriormente habíamos visto. Las fuentes del derecho tributario positivas están normadas en el Código Tributario en su artículo 5 y son 6. Tenemos la Constitución Política del Estado, los convenios y tratados internacionales aprobados por el Poder Legislativo, el Código Tributario, las leyes, los decretos supremos y las resoluciones supremas, ¿no? Entonces, uno de las fuentes bastante importantes es la Constitución Política del Estado, ¿no? Que norma todo el país. También tenemos las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos instructivos, facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación establecidas en el Código Tributario, es decir, las ordenanzas municipales de tasas y patentes aprobadas por el Honorable Senado Nacional en el ámbito de jurisdicción y competencia. ¿Y qué es la Constitución Política del Estado?
Se constituye en la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, ¿no? Entonces esta es la carta magna, ¿no? del Estado boliviano, que es la norma suprema, como está aquí en el concepto, de la cual está regida el país. También tenemos como fuentes del derecho tributario las fuentes positivas, los convenios internacionales. Estos convenios son suscritos por el Poder Ejecutivo en representación del Estado con otros estados, pero para que tenga validez deben ser ratificados por el Poder Legislativo. Entonces aquí vemos que Bolivia tiene convenios internacionales, ¿no? En este caso tiene con China y con otros países más de acuerdo a las necesidades que presenta. Entonces el Estado boliviano suscribe, ¿no? Convenios internacionales. Tenemos, por ejemplo, el Mercosur, que es un convenio que tiene Bolivia con estos distintos países, ¿no? De acuerdo a la necesidad que tiene, Bolivia va viendo qué convenios internacionales realizar con los distintos países para poder brindar un mejor servicio a la población. Y vamos a ver, un convenio internacional de preferencia arancelaria y vemos, de acuerdo al trabajo analizado, de acuerdo a la preferencia arancelaria regional. Hemos visto aquí este convenio que de acuerdo a la preferencia arancelaria regional tiene un alcance regional porque participan 13 países miembros, nos dicen, ¿no? La PAR es un mecanismo por el cual los países miembros otorgan una reducción arancelaria de los productos originarios que los países miembros en función de categoría a la que pertenece cada país miembro de la ALADI, de una resolución 6 del Consejo de Ministerios. Entonces aquí vemos un pequeño convenio donde tenemos el país receptor y el país otorgante, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los países de menor desarrollo económico, los países de desarrollo intermedio y los restantes países miembros. Aquí, por ejemplo, tenemos como países de menor desarrollo económico, está Bolivia y está como país otorgante, ¿no? El cual recibe el convenio. De países de menor desarrollo económico relativo, vemos que en este convenio se ha realizado el 20%, ¿no? Y con países de desarrollo intermedio el 12% y con países restantes de países miembros el 8%. Los países de desarrollo intermedio tenemos a Chile, a Colombia, a Cuba, a Panamá, a Perú, Uruguay y Venezuela, ¿no? Entonces ellos también hacen sus convenios internacionales como países de desarrollo intermedio. Y también tenemos a los países de Argentina, Brasil y México como el resto de los países miembros, ¿no? Donde han tenido participación del 40%, del 28% y del 20% en sus convenios internacionales. Y ahí vemos los protocolos que ellos siguen, las cláusulas de vigencia que tienen y algún otro protocolo adicional para llevar a cabo sus convenios internacionales. Asimismo, vemos como, continuando con la presentación, las fuentes del derecho tributario como fuentes positivas al Código Tributario Boliviano, que es lo que hemos venido analizando hasta el momento, que es un conjunto orgánico y sistemático de disposiciones y normas que regulan la materia tributaria. Contiene principios fundamentales del derecho tributario, sustantivo y administrativo, ¿no? Entonces, estas normas son las que regulan, ¿no? La materia tributaria del contribuyente en sí, ¿no? Entonces, todos los impuestos, todo está regulado por el Código Tributario y las respectivas modificaciones que se han venido suscitando en estos años. Y como cuarta fuente del derecho tributario
de las fuentes positivas tenemos las leyes. Las leyes, según lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, los tributos solo pueden ser creados, modificados o suprimidos mediante una ley. Además, puede crear exenciones, ventajas y todo otro beneficio a favor de los contribuyentes, ¿no? Entonces, para poder modificar un tributo o para poder crear un tributo, tiene que ser mediante ley, ¿no? Entonces, tenemos el código tributario que habíamos mencionado como ejemplo, que es una ley, ¿no? Y la cual se va modificando de acuerdo a los requerimientos, se va modificando con los años, ¿no? Entonces tenemos esta ley. También tenemos la ley 843, ¿no? Que también se ha ido modificando en el transcurso de los años y del tiempo. Y también aquí me olvidé acotar que también se pueden crear exenciones, ¿no? Estas exenciones se pueden ver, por ejemplo, en el IUE como un ejemplo, ¿no? Porque hay distintas exenciones. Pero para citarles el ejemplo del IUE, hay empresas, instituciones, en realidad instituciones como ONGs que pueden solicitar exenciones de sus impuestos, ¿no? Del IUE o también del IVA y del IT, de acuerdo a la actividad que realizan estas instituciones. Entonces, este es un trámite que realiza esta institución y el cual es aprobada por impuestos nacionales para que tengan las exenciones de los impuestos, ¿no? Entonces son trámites que se realizan en impuestos aparte de la inscripción. Entonces, por eso es que estas exenciones también están normadas de acuerdo a ley, ¿no? Y también tenemos, siguiendo con las fuentes del derecho tributario, tenemos los decretos supremos. Los decretos supremos son normas dictadas por el Poder Ejecutivo que se encargan de reglamentar las leyes para lograr su mejor aplicación y entendimiento. Son dictadas por el presidente del Estado plurinacional y deben ser suscritas por el gabinete ministerial. Aquí tenemos dos ejemplos de los decretos supremos y también tenemos varios ejemplos, ¿no? Los últimos decretos supremos que han dictado en la pandemia, ¿no? Acerca de declarar el estado de emergencia por la salud que está atravesando el país y distintas reglamentaciones para que nos podamos adecuar como ciudadanos al tema de la pandemia, ¿no? Entonces se han dictado varios decretos supremos normando, ¿no? La situación que está atravesando el país para poder tener un mejor entendimiento y que la gente esté normada y pueda cumplir, ¿no? Con estos decretos para un bien común, ¿no? Por eso es que son dictados estos decretos supremos. Y tenemos las resoluciones supremas y ministeriales como fuentes positivas. Estas resoluciones constituyen también normas de carácter reglamentario, solo que son emitidas con firmas del presidente del Estado plurinacional y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. No requieren del conocimiento y firma de los demás ministros del gabinete, ¿no? Entonces estas son otras resoluciones supremas y ministeriales que nos mencionan que no requieren firma de los miembros del gabinete como la anterior. También tenemos como fuentes positivas las demás disposiciones de carácter general. Aquí hacemos referencia a las resoluciones administrativas, reglamentos y demás disposiciones reglamentarias de menor jerarquía, que son disposiciones dictadas por el órgano recaudador de tributos, ya sea de jurisdicción nacional, departamental o municipal. Entonces aquí ya estamos viendo de que estas resoluciones también pueden ser emitidas a nivel departamental o municipal, ¿no? Entonces cada departamento también tiene
ese poder de emitir ciertas disposiciones, ¿no?, que puedan normar solamente el departamento o el municipio. La jurisprudencia. La jurisprudencia también, analizando las fuentes del derecho tributario, estos son las fuentes racionales. La jurisprudencia, al momento de sustentar una posición, constituye un factor importante. La cita de un fallo judicial o constitucional, emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Es más, producto de la interpretación de recursos, se han generado reformas e innovaciones que posteriormente se tradujeron en leyes, ya sea porque se detectaron errores o se precisen conceptos. Aquí vemos un ejemplo. En la entrada a la universidad, dice, en Sudáfrica, está el siguiente mensaje para reflexión de los estudiantes. Para destruir una nación no se requiere de bombas atómicas o misiles de largo alcance. Solo se necesita bajar el nivel de educación y permitir que se copie en los exámenes. También nos dice, los pacientes mueren en manos de tales doctores. Edificios colapsan en manos de tales ingenieros. Dinero es perdido en manos de tales economistas y contables. Humanismo muere en manos de tales religiosos. La justicia muere en manos de tales jueces. El colapso de la educación es el colapso de la nación. Es lo que estábamos viendo en el debate en la mañana, ¿no? Cómo es tan importante la educación y la inversión del Estado en educación, ¿no? Entonces, aquí en este mensaje nos dice, ¿no?, que solo se necesita bajar el nivel de educación para permitir que se copien los exámenes. Dice, ¿no?, que esto más o menos es comparado con una bomba atómica, ¿no? Y eso afecta a toda la sociedad. En la tercera parte vamos a ver los principios del derecho tributario. Vamos a analizar, vamos a hacer un preámbulo a los principios del derecho tributario y los principios del derecho tributario. En unos 15 minutos más vamos a terminar la clase. Al terminar, quisiera por favor que me confirme quiénes han recibido el correo que les he estado enviando y quienes no, por favor, para que los ponga en lista. Me va a dar un minutito, por favor. Para que vayan revisando sus correos. Quiero que me confirmen, por favor, para que vaya enviando sus correos a las personas que faltan. Y quiero que me confirmen si han recepcionado los correos también, por favor. He enviado más o menos a 7 personas y a su trabajo para investigación. Yo no lo tengo, dice Silvia Saucedo. A ver, esperemos un ratito. ¿Cuál es su nombre? Silvia Saucedo. Yo tampoco he recibido, dice. A ver, espérame, es que no le escuché. ¿Quién me habló primero? Disculpe. Silvia Saucedo. Ah, Silvia Saucedo. Ah, ya. Silvia Saucedo. Ya. Después, ¿qué más, por favor? Alison Rueda, dice. Ya. Ahorita, déjeme, voy a verificar sus correos. No sé si los tengo de todos. John Barrientos recibido, profe. Dice. A ver, esperen un ratito. Vale, disculpa. Espérenme un ratito. Sí, al licenciado John, sí, ya le envié. Al licenciado Juan de Dios. Al
licenciado David, a ver, Dante David. Después también al licenciado David Fernando, a la licenciada Selva Patricia. Recibido, Hasta ahí. licenciada. Ya. Entonces me faltaría la licenciada Limpias Aguirre Carolina, Limpias Mariana, Carlos Fernando Martínez, Daisy Mendoza. ¿La licenciada Daisy Mendoza está en el aula? Creo que no, ¿no? Porque no están, no tengo el correo de Carlos Fernando Martínez. Se lo puedo escribir en el chat, licenciado. Ok. Ah, ya, ok, gracias. Aquí estaba viendo los comentarios, no me escuchan bien, dice, se escucha entrecortado. Y eso que cambié de lugar para una mejor recepción. Ah, ya, ok, gracias. Era yo, Lice, era al principio, pero solo fue como unos 2 a 3 minutos nomás y luego se normalizó. Ah, ok, ok, gracias. Ok, ya está recepcionado el licenciado Carlos. Y bueno, estamos con la licenciada Allison, que ya me dijo que nos recepcionó. El licenciado Hugo Roberto Sánchez Peñafiel, que no tengo su correo, que por favor si me lo puede facilitar. Y la licenciada Silvia Saucedo y Jenny Valdivia. Terminada la clase les voy a pasar sus trabajos a investigar y el formato en el cual deben presentar. Ok, vamos a seguir con la exposición de los fundamentos del derecho tributario en Bolivia. Los principios del derecho tributario. Los principios constituyen verdaderos mandatos jurídicos y tienen carácter normativo, ya que de ellos se fundamenta el sistema constitucional, a fin de que no se vulneren los derechos fundamentales de las personas. Además, establece el límite material al poder del Estado. Aquí tenemos los principios del derecho tributario, serían la legalidad, la confiscatoriedad, igualdad, publicidad, equidad, la economía en la recaudación y la certeza y simplicidad. Me gustaría que hagan una pequeña investigación acerca de estos conceptos para la próxima clase y podamos tener un pequeño debate acerca de los principios del derecho tributario. Les voy a dejar aquí la pantalla hasta que podamos ver si tienen alguna duda las personas que han recibido su correo de acerca del tema que van a investigar. Y enseguida vamos a ir mandando, les voy a ir mandando a las personas que faltan para que tengan su tema para investigar. Y vayan viendo, por favor, esto lo vamos a dejar como tarea para hacer un pequeño debate acerca de los principios del derecho tributario. No sé si tienen alguna duda, algún aporte para hacer. Listen, disculpe una consulta. En este caso, la tarea necesita conceptos, objetivos o algo más exacto. En este caso sería, ¿no?, que podamos analizar los conceptos, ¿no?, del Ok, derecho tributario. ok, perfecto, gracias. Sí, también podrían ir para alimentar un poco lo que es el aula virtual y ir poniendo fotos de su investigación, la investigación que hagan de conceptos de estos principios.
Si lo escriben a mano, subir la foto del texto, o si lo escriben en computadora también, ¿no? Copiar el texto en el aula virtual, por favor, para que podamos alimentar un poquito el aula virtual. Ahora estoy copiando el correo del licenciado Hugo, gracias. Entonces ya estarían todos, para que voy a ir enviando sus trabajos para investigar. No sé si alguien más quisiera hacer algún aporte, alguna consulta. Licenciada, buenas tardes. Quería consultarle, ¿el trabajo de investigación tiene un plazo de presentación? ¿Para cuándo va a ser? Sí, será el último día de clases, el día 30 de agosto. Me lo pueden enviar al correo hasta las 12 de la noche. Perfecto, muchas gracias. No hay de qué. De todas maneras, en el correo que les pase está la fecha, el tema del trabajo a investigar y el formato que deben seguir para su presentación. Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda o algún aporte acerca de lo que hemos conversado? O también puede ser de su trabajo, que no todos lo tienen obviamente en sus correos, ¿no? Pero los que ya han recibido tal vez tienen alguna duda. Dicen de cuántas hojas tiene que ser el trabajo. Ok. Como habíamos indicado en la primera parte de la presentación, ya puede ser de 15 a 20 hojas o 20 páginas, ¿no? De una sola, perdón, ahí estoy mostrando el formato, ya el tamaño de la letra, los márgenes que tienen que ser utilizados, los interlineados también, que es bastante importante para que no sea muy grande el interlineado, muchas veces hacemos eso, los espacios entre los párrafos y también que tenga una numeración las páginas, ¿no? Serían de 15 a 20 páginas. Gracias. Que en realidad, digamos, ¿no? Como lleva carátula y otros formatos más, entonces van disminuyendo, ¿no? Por eso que se les da de 15 a 20 páginas, ¿no? ¿Alguien tiene tal vez alguna duda? De todas maneras, cualquier duda que tengan en el correo que les pase para el tema de investigación, ahí mismo también pueden aprovechar y hacerme alguna consulta que yo les voy a responder. Gracias, licenciada. Bueno, estimados postgraduantes, vamos a dar por finalizada la clase. Los espero el día de mañana a las 8 y enseguida les voy a seguir pasando sus temas a investigar para que vayan haciendo en el transcurso de la tarde y el fin de semana que tenemos, porque ya es el próximo fin de semana su presentación. También mencionarles, no les había dicho, el día domingo
30 vamos a tener el parcial de todo lo avanzado. Les voy a pasar a sus correos les voy a pasar a sus correos, creo que se escucha entrecortado, ¿no? El trabajo del cual hemos expuesto hoy día. Se escucha muy bien, se escucha claro, le dicen. Ok, gracias, Lizzie. Como les estaba diciendo, les voy a pasar a su correo toda la información necesaria para que puedan estudiar y también les voy a juntar el código tributario y la ley 843, que es básico, ¿no? Para que puedan estudiar y dar un buen examen, que es la mayor nota que tienen con el examen, ¿no? Porque el trabajo práctico